Imagina por un momento que llegas a casa después de un día normal de trabajo. Abres la puerta de tu hogar y encuentras una nota sobre la mesa de la cocina. Una nota que va a cambiar tu vida para siempre. Una nota que dice exactamente esto: vendí tu negocio, ahora vivo con otro hombre. Adiós. Eso fue exactamente lo que le pasó a Miguel, un hombre de 42 años, que había dedicado 15 años de su vida a construir un pequeño imperio, y que en una sola tarde descubrió que ya no tenía nada, absolutamente nada. Lo que pasó después de encontrar esa nota es algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Y te prometo que al final de esta historia, nunca más vas a ver las relaciones de la misma manera. Miguel siempre fue de esos hombres que creían en el trabajo duro. Desde los 27 años, había construido su pequeño negocio de reparación de electrodomésticos desde cero. Empezó con una caja de herramientas heredada de su padre y un sueño: darle a su familia la vida que él nunca había tenido. Su padre había sido un hombre trabajador pero pobre, que murió joven sin haber podido cumplir sus propios sueños. Miguel juró que él sería diferente, que él sí lograría construir algo sólido, algo duradero, algo que pudiera dejarle a sus futuros hijos. Durante todos esos años, mientras otros hombres de su edad salían los fines de semana o se quedaban viendo televisión, Miguel trabajaba. Trabajaba de sol a sol, construyendo clientela, ganándose la reputación de ser el mejor reparador de la zona. Recuerdo que Miguel me contó que había noches en las que llegaba a casa tan cansado que se quedaba dormido en el sofá sin siquiera cenar, con las manos todavía manchadas de grasa, pero con una sonrisa en el rostro porque sabía que cada día estaba más cerca de su objetivo. Su negocio creció tanto que tuvo que contratar empleados, abrir un local más grande, comprar herramientas más sofisticadas. Lo que había empezado como un pequeño taller en el garage de su casa se había convertido en el negocio de reparaciones más exitoso de toda la zona. La gente venía desde pueblos vecinos solo para que Miguel les arreglara sus electrodomésticos, porque sabían que si Miguel tocaba algo, quedaría funcionando mejor que cuando era nuevo. Y lo hacía todo por ella, por Carmen, su esposa, de 38 años, la mujer con quien se había casado siendo apenas un joven lleno de sueños. Carmen, quien supuestamente compartía esos sueños, quien supuestamente lo apoyaba en todo, quien supuestamente era su compañera de vida. Miguel la había conocido cuando ella tenía 23 años y trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Era hermosa, inteligente, y tenía esa manera de sonreír que hacía que Miguel sintiera que podía conquistar el mundo. Cuando se casaron, Miguel le prometió que ella nunca tendría que preocuparse por dinero, que él se encargaría de todo, que ella podría dedicarse a lo que realmente le gustara. Durante 15 años, Miguel le dio todo lo que pudo a Carmen: una casa propia en el mejor barrio del pueblo, vacaciones anuales a lugares que él mismo nunca había soñado conocer, un auto nuevo cada 3 años, la posibilidad de que ella no trabajara si no quería. Carmen se dedicaba a la casa, a sus amigas, a sus clases de yoga, a sus noches de vino con las vecinas. Tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera, mientras Miguel trabajaba. Pero había señales que Miguel no vio, o que tal vez no quiso ver. Carmen había empezado a cambiar sutilmente en los últimos 2 años. Se vestía diferente cuando salía con sus amigas, se había teñido el cabello de un color más juvenil, había empezado a ir al gimnasio religiosamente. Miguel pensó que era algo bueno, que Carmen estaba cuidándose más, sintiéndose mejor consigo misma. Incluso le compraba ropa nueva cuando ella se lo pedía, pensando que estaba invirtiendo en la felicidad de su esposa. Carmen también había empezado a mostrar más interés en los asuntos del negocio. Preguntaba sobre las ganancias, sobre las cuentas, sobre los papeles legales. Miguel se sintió orgulloso de que su esposa finalmente mostrara interés en lo que él había construido. Nunca se imaginó que Carmen no estaba interesada en apoyarlo, sino en evaluar exactamente cuánto valía todo lo que él había construido.
Pero hay algo que Miguel no sabía, algo que Carmen había estado ocultando durante meses. Mientras él se levantaba a las 6 de la mañana para abrir el taller, mientras él llegaba a casa cansado pero feliz de poder proveer para su familia, Carmen tenía una vida completamente diferente. Una vida que Miguel estaba a punto de descubrir de la manera más cruel posible. Era un martes de octubre. Miguel lo recuerda perfectamente, porque los martes siempre cerraba el taller más temprano para pasar tiempo con Carmen. Había sido una tradición entre ellos. Desde hacía años, los martes eran su día. Salían a cenar, iban al cine o simplemente se quedaban en casa viendo películas. Era el único día de la semana en que Miguel se permitía desconectarse completamente del trabajo. Esa tarde había sido particularmente buena. Miguel había cerrado un contrato importante con una cadena de restaurantes que necesitaban mantenimiento regular de sus equipos. Era el tipo de contrato que aseguraría la estabilidad del negocio por años. Estaba emocionado de contarle a Carmen, de celebrar juntos este nuevo logro, de planificar tal vez unas vacaciones especiales con las ganancias extras que este contrato traería. Cuando llegó a casa esa tarde, todo se veía normal. Demasiado normal ahora que lo piensa. La casa estaba extrañamente limpia, como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de vida. No habían los zapatos de Carmen tirados junto a la puerta, no estaba el aroma de su perfume flotando en el aire, no se escuchaba la televisión encendida o la música que Carmen solía poner cuando estaba cocinando. Miguel gritó: «¡Carmen, llegué!», como hacía todos los días, pero no hubo respuesta. Pensó que tal vez había salido con alguna amiga y se había olvidado de avisarle. No era extraño. Carmen a veces se perdía en sus actividades sociales y se olvidaba de enviar mensajes. Fue cuando subió al dormitorio que Miguel empezó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El closet de Carmen estaba vacío, completamente vacío. Su ropa había desaparecido, sus zapatos ya no estaban, sus joyas, sus productos de belleza e incluso su almohada favorita había desaparecido. Era como si Carmen nunca hubiera vivido ahí. Miguel bajó corriendo las escaleras, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Revisó la cocina, la sala, el estudio. Los cajones de Carmen estaban vacíos. Sus libros ya no estaban. Las fotos donde aparecían juntos habían desaparecido, pero las fotos donde Miguel aparecía solo seguían en su lugar, como un recordatorio cruel de lo que quedaba de su vida. Miguel me contó que leyó esas palabras 1, 2, 3 veces, como si su cerebro se negara a procesarlas. Vendí tu negocio. Ahora vivo con otro hombre. Adiós. No había firma, no había explicación, no había un discúlpame o un no fue mi intención lastimarte, solo esas 12 palabras que destruyeron 15 años de matrimonio y una vida entera de trabajo. Miguel se sentó en una de las sillas de la cocina, la misma silla en donde había desayunado con Carmen miles de mañanas, en donde habían planeado sus vacaciones, en donde habían hablado de sus sueños de tener hijos algún día. Sus manos temblaban mientras sostenía la nota, como si el papel fuera a desintegrarse y con él toda esa pesadilla fuera a desaparecer. Pero espera, porque lo peor aún no había llegado. Miguel corrió al teléfono y llamó a su contador, Carlos, el mismo hombre que había manejado las finanzas del negocio desde sus inicios. «Carlos», le dijo con la voz quebrada, «necesito que me digas que Carmen no puede haber vendido el negocio. Necesito que me digas que esto es una broma cruel, que alguien está tratando de asustarme». El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Miguel podía escuchar su propia respiración. Podía sentir cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras esperaba la respuesta que no quería escuchar. «Miguel», le respondió Carlos finalmente, con una voz que sonaba tan quebrada como la suya. «Ella tenía poderes legales sobre todo. Tú mismo se los diste hace 2 años, cuando fuiste al hospital por la operación del corazón. ¿Recuerdas? Los papeles nunca se revocaron.
Legalmente, Carmen podía tomar cualquier decisión sobre el negocio en tu nombre. En ese momento, Miguel entendió la magnitud de lo que había pasado. No solo había perdido a su esposa, había perdido su negocio, sus ahorros, su futuro. Carmen había vendido todo por una fracción del valor real a un competidor. Se había quedado con el dinero y había desaparecido. Pero la historia no termina ahí, porque lo que Miguel descubrió después fue aún más devastador. A los pocos días, cuando Miguel finalmente logró salir de su casa y enfrentarse al mundo exterior, los vecinos empezaron a hablar y Miguel se enteró de que Carmen llevaba más de un año teniendo una relación con Rodrigo, un hombre de 45 años que trabajaba como gerente en el banco donde ella manejaba las cuentas del negocio. Un hombre casado, con 2 hijos pequeños, que le había estado llenando la cabeza con promesas de una vida diferente, una vida llena de lujos y aventuras. Pero aquí viene lo que más me impactó de toda esta historia. Miguel descubrió que Carmen no había actuado sola. Rodrigo había estado planeando esto desde hacía meses. Él le había sugerido a Carmen cómo acceder a las cuentas, cómo vender el negocio sin levantar sospechas, cómo transferir el dinero sin dejar rastros evidentes. Rodrigo conocía el sistema bancario. Sabía exactamente qué movimientos harían saltar las alarmas y cuáles pasarían desapercibidos. La vecina de al lado, doña Rosa, una señora de 60 años que había visto crecer a Miguel desde que compró la casa, se acercó a él una tarde mientras él estaba sentado en el jardín, perdido en sus pensamientos. Miguel, le dijo con lágrimas en los ojos, siento mucho lo que pasó. Todos lo sabíamos, pero no sabíamos cómo decírtelo. Carmen y ese hombre se veían aquí en la casa cuando tú estabas trabajando. A veces llegaba en su auto y se quedaba horas. Pensamos que tal vez tú sabías, que tal vez habían arreglado algo entre ustedes. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo Carmen lo había traicionado, sino que había convertido su propia casa, el hogar que él había comprado con tanto esfuerzo, en el lugar donde se encontraba con su amante. Había usado la cama donde Miguel dormía, la cocina donde Miguel comía, la sala donde Miguel descansaba después de largas jornadas de trabajo. Pero la revelación más cruel estaba por llegar. Miguel me contó que una noche, mientras revisaba obsesivamente los papeles del divorcio y los documentos de la venta, encontró algo que le heló la sangre. En el teléfono de Carmen, que ella había dejado por error en el carro, que también había vendido sin avisarle, había mensajes de WhatsApp de hacía meses. El teléfono había quedado escondido debajo del asiento del copiloto, con poca batería pero aún funcionando. Miguel encontró conversaciones enteras entre Carmen y Rodrigo donde hablaban de él como si fuera un estúpido, donde se reían de lo fácil que había sido manipularlo, donde planificaban exactamente cómo iban a robarse su vida. En uno de esos mensajes, que Miguel leyó con las manos temblando, Carmen había escrito: Miguel es tan ingenuo que nunca se va a dar cuenta. Está tan obsesionado con trabajar que no ve lo que pasa en su propia casa. Cuando tengamos el dinero, nos vamos lejos y él se queda con nada. Será como si nunca hubiera existido. Y Rodrigo había respondido: perfecto, amor. Ese idiota se lo merece por ser tan confiado. Va a ser el robo perfecto. Además, ¿quién va a creerle si trata de denunciarnos? Tú eres su esposa, tienes todos los derechos legales. Y yo soy gerente del banco, mi palabra vale más que la de un simple mecánico. Había más mensajes. Mensajes donde Carmen se burlaba de los regalos que Miguel le daba. Donde decía que la ropa que él le compraba era de mal gusto. Donde se reía de las cenas románticas que Miguel organizaba llamándolas aburridas. Mensajes donde Rodrigo le decía que cuando tuvieran el dinero se irían a vivir a la capital, donde nadie los conociera, donde podrían empezar una nueva vida con el dinero que habían robado. Imagínate por un momento lo que Miguel sintió al leer eso. No solo había perdido todo lo que tenía, sino que descubría que la mujer a quien había amado durante 15 años
La mujer por quien había sacrificado todo. La mujer a quien había dedicado cada día de trabajo de su vida, lo veía como un idiota que merecía ser robado. Cada gesto de amor que él había tenido hacia ella había sido interpretado como una muestra de su estupidez. Los siguientes meses fueron los más oscuros en la vida de Miguel. Sin negocio, sin ahorros, sin casa, porque Carmen también había puesto la casa como garantía en la venta. Miguel se vio obligado a mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la parte más modesta del pueblo. Un lugar que apenas podía pagar con los trabajos de reparación esporádicos que conseguía aquí y allá. El apartamento era diminuto, oscuro, con paredes tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos. Era todo lo contrario a la casa espaciosa y luminosa donde había vivido con Carmen. La casa que había comprado pensando en el futuro, en los hijos que tal vez tendrían, en los años dorados de jubilación que planeaba pasar ahí. Pero lo peor no era la situación económica. Lo peor era la humillación. Todos en el pueblo sabían lo que había pasado. El pueblo era pequeño y las noticias viajaban rápido. Algunos lo miraban con lástima, otros con una mezcla de curiosidad y morbo. Miguel se había convertido en el hombre al que su esposa le robó todo, en el protagonista de la historia que todos contaban en voz baja en el supermercado, en la iglesia, en la plaza principal. Hubo noches en las que Miguel me confesó que pensó en rendirse completamente. Noches en las que se quedaba despierto hasta el amanecer, sentado en el único sofá de su pequeño apartamento, preguntándose cómo había sido tan ciego, cómo había confiado tanto, cómo había permitido que esto pasara. Se preguntaba si habría señales que no vio, si habría momentos en los que pudo haber descubierto la traición y evitado la catástrofe. Sus propios empleados, que ahora trabajaban para el nuevo dueño del negocio, lo saludaban incómodos cuando se lo encontraban en la calle. Algunos le decían que lo sentían mucho, que habían intentado contactarlo para avisarle de la venta, pero que Carmen les había dicho que era una sorpresa que estaba organizando para él. Otros simplemente desviaban la mirada, como si verlo les recordara que a cualquiera le podía pasar algo así. Sus amigos no sabían qué decirle. ¿Qué le dices a un hombre que ha perdido todo de la manera más cruel posible? ¿Cómo consuelas a alguien que ha sido traicionado no solo por su esposa, sino por alguien en quien confiaba tanto que le había dado poder legal sobre toda su vida? Su familia lo consolaba, pero Miguel sabía que en el fondo también se preguntaban cómo había sido tan descuidado, cómo había confiado tanto sin protegerse de alguna manera. Miguel me contó que había días en los que se levantaba y por un momento olvidaba lo que había pasado. Se levantaba pensando que tenía que ir al taller, que tenía clientes esperando, que Carmen estaba en la cocina preparando café. Y entonces la realidad lo golpeaba como una bufetada fría y tenía que recordar que ya no tenía taller, que ya no tenía clientes fijos, que ya no tenía a Carmen y que tenía que empezar cada día desde cero. Pero hay algo sobre el espíritu humano que es increíble. Algo que Carmen y Rodrigo nunca entendieron. Hay una diferencia fundamental entre un hombre que construye algo con trabajo honesto y alguien que solo sabe destruir y robar lo que otros construyen. Hay una diferencia entre alguien que crea valor con sus propias manos y alguien que solo sabe tomar lo que no le pertenece. Miguel pasó 6 meses en esa oscuridad. 6 meses en los que cada día era una lucha para levantarse de la cama, para salir a buscar trabajo, para no dejarse vencer por la depresión y la humillación. Pero un día, mientras caminaba por la calle donde había estado su antiguo taller, se encontró con doña María, una señora de 75 años, a quien había estado reparando electrodomésticos durante más de una década. Doña María vivía sola desde que murió su esposo, y sus electrodomésticos eran prácticamente su única compañía. Su refrigerador, su lavadora, su televisor, todos tenían años de uso, pero Miguel siempre lograba hacerlos funcionar como nuevos. Más que eso, Miguel se tomaba el tiempo de explicarle a doña María cómo cuidar mejor sus aparatos, cómo hacer mantenimientos básicos,
cómo detectar problemas antes de que se volvieran graves. «Miguel», le dijo doña María con lágrimas en los ojos cuando lo vio, «no sabes cuánto te extraño. Desde que te fuiste, he llevado mi refrigerador a 3 lugares diferentes y nadie logra arreglarlo como lo hacías tú. Uno me cobró una fortuna y me lo devolvió peor de como estaba. Otro me dijo que tenía que comprar uno nuevo porque este ya no servía. Tú no solo arreglabas las cosas, las hacías funcionar mejor que cuando eran nuevas. Y siempre me explicabas todo con tanta paciencia, como si fuera mi propia abuela». Esa conversación cambió algo profundo en Miguel. Se dio cuenta que Carmen le había robado su negocio, sus ahorros, su estabilidad económica, su casa, su confianza en las personas, pero había algo que nunca le podría robar: sus manos, su conocimiento, su experiencia de ser el mejor en lo que hacía y, sobre todo, la satisfacción genuina que sentía cuando lograba solucionar los problemas de la gente. Miguel había empezado a reparar electrodomésticos no por el dinero, sino porque desde niño tenía esa curiosidad natural por entender cómo funcionaban las cosas, por desarmar aparatos rotos y volverlos a armar funcionando. Su padre le había enseñado que no hay nada más satisfactorio que arreglar algo que parecía perdido, que darle una segunda vida a algo que otros ya habían dado por muerto. Esa misma noche, Miguel tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Iba a empezar de nuevo, no para vengarse de Carmen, no para demostrarle a nadie nada, no para recuperar lo que había perdido, sino porque tenía 42 años y aún le quedaba vida por delante, porque tenía manos que sabían crear, una mente que sabía resolver problemas y una ética de trabajo que nadie le podía quitar. Con los pocos ahorros que le quedaban y un préstamo que le hizo su hermano menor, Miguel alquiló un pequeño local en otro barrio de la ciudad. Era minúsculo comparado con su antiguo taller, apenas 30 metros cuadrados, con un baño minúsculo y una ventana que daba a un callejón. Pero era suyo. Era un lugar donde podía empezar a construir algo nuevo, algo que esta vez sí sería verdaderamente suyo. Compró herramientas usadas en el mercado de pulgas, herramientas que otros técnicos ya no querían, pero que en las manos de Miguel podían hacer maravillas. Puso un letrero hecho a mano que decía: «Reparaciones Miguel, trabajo garantizado». Pintó las paredes de blanco para que el local se viera más amplio y luminoso y abrió las puertas. Los primeros meses fueron duros, muy duros. Miguel trabajaba 12 horas al día, no para construir un imperio como antes, sino simplemente para sobrevivir, para pagar el alquiler del local, para pagar su pequeño apartamento, para comer. Había días en los que no tenía ningún cliente, y Miguel aprovechaba ese tiempo para estudiar manuales de reparación, para aprender sobre nuevos modelos de electrodomésticos, para perfeccionar técnicas que ya dominaba. Pero algo extraordinario empezó a pasar. Los clientes que lo conocían de antes empezaron a buscarlo. Doña María fue la primera. Le llevó su refrigerador, que 3 técnicos diferentes ya habían declarado irreparable. Miguel lo revisó durante 2 horas. ¿Encontró el problema? Un sensor defectuoso que costaba $5. Lo reparó y le devolvió el refrigerador funcionando mejor que nunca. Don Carlos, un taxista que había sido cliente de Miguel durante años, le llevó su lavadora. La señora Rodríguez le llevó su microondas. El profesor de la escuela le llevó su televisor. Uno por uno, los clientes que habían confiado en Miguel durante años empezaron a encontrarlo en su nuevo local. Y no solo eso, esos clientes empezaron a recomendar a Miguel con otros. Decían: si quieres que algo quede bien arreglado, llévalo donde Miguel. Ese hombre tiene manos de oro. No solo te arregla el problema, sino que te explica cómo evitar que vuelva a pasar. La reputación de Miguel empezó a extenderse más allá de su barrio original, llegando a sectores de la ciudad donde nunca había trabajado antes. Miguel se dio cuenta de que esta vez estaba construyendo algo diferente. No era solo un negocio, era una relación de confianza con cada cliente. Cada electrodoméstico que reparaba era una promesa cumplida. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria contra la desesperanza que había sentido meses antes.
En menos de un año, Miguel no solo había recuperado a sus antiguos clientes, sino que tenía más trabajo del que podía manejar. Su pequeño taller se había vuelto un lugar de peregrinación para cualquiera que tuviera un electrodoméstico dañado y quisiera una reparación honesta y duradera. Tuvo que contratar a un ayudante, un joven de 19 años llamado Andrés, que le recordaba a sí mismo cuando empezó con las herramientas de su padre. Miguel le enseñó a Andrés no solo las técnicas de reparación, sino la filosofía detrás del trabajo. Cuando alguien te trae algo roto, le decía, no te está trayendo solo un objeto, te está trayendo su confianza, su esperanza de que las cosas se pueden arreglar. Y nuestro trabajo es honrar esa confianza. Después de Andrés, Miguel tuvo que contratar a otro ayudante. Su pequeño taller empezó a quedar chico. Los clientes a veces tenían que esperar en la calle porque no cabían todos adentro. Miguel empezó a pensar en mudarse a un local más grande, pero esta vez con la tranquilidad de saber que lo estaba haciendo con dinero ganado honestamente, con su propio trabajo, sin deberle nada a nadie. Pero aquí viene la parte de la historia que todavía me da escalofríos cuando la cuento. Hace 2 meses, era un viernes por la tarde, Miguel estaba cerrando su taller después de un día particularmente bueno de trabajo. Había reparado 6 electrodomésticos, había entregado 3 que habían quedado listos días antes y había recibido 4 nuevos para la siguiente semana. Se sentía cansado, pero satisfecho, con esa fatiga buena que viene del trabajo bien hecho. Miguel estaba bajando la cortina metálica de su taller cuando vio un carro conocido estacionado enfrente. Era un carro gris, modelo viejo, que había visto mejores días. No era como los carros nuevos que Carmen solía manejar cuando estaban casados. Este se veía gastado, como si hubiera recorrido muchos kilómetros difíciles. La puerta del carro se abrió y salió Carmen. Había venido sola y casi no la reconoce. Se veía demacrada, había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar y esa mirada de alguien que ha tocado fondo, que ha experimentado el tipo de desesperación que solo conocen quienes han perdido todo. Miguel, le dijo con la voz quebrada, caminando lentamente hacia él como si cada paso le costara un esfuerzo enorme, necesito hablar contigo. Miguel lo miró por un momento, sorprendido no solo de verla, sino de ver lo que el tiempo había hecho con ella. La mujer que había dejado su casa meses atrás, radiante de felicidad y excitación por su nueva vida, ahora se veía como un fantasma de sí misma. Carmen le contó, con la voz entrecortada por momentos, que Rodrigo la había abandonado, después de gastarse todo el dinero en malas inversiones y juegos de casino. Que lo que habían robado del negocio de Miguel, que había parecido tanto dinero al principio, se había esfumado en cuestión de meses en una vida de lujos desmedidos, viajes caros y apuestas irresponsables. Rodrigo nunca quiso trabajar, le dijo Carmen a Miguel mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensaba que el dinero iba a durar para siempre, que podíamos vivir sin hacer nada, solo gastando. Cuando le dije que teníamos que empezar a ahorrar o buscar trabajo, me dijo que yo era una amargada como tú, y me dejó. Se fue con una mujer más joven que conoció en un casino, y me dejó sin nada. Carmen le contó que se había quedado literalmente sin nada, sin dinero, sin casa, sin auto propio. El auto viejo en el que había venido era prestado de una amiga, que había estado viviendo en casa de diferentes amigas durante semanas, durmiendo en sofás, dependiendo de la caridad de gente que cada vez tenía menos paciencia con su situación. Miguel, le suplicó, y en su voz había una desesperación que Miguel nunca había escuchado antes. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice. Sé que te lastimé de la manera más cruel posible, pero ¿podrías darme trabajo? Puedo limpiar el taller, contestar teléfonos, organizar papeles, cualquier cosa. Te prometo que he cambiado, que entendí lo que perdí, lo que destruí. Miguel la miró por un largo momento.
En silencio, observó a la mujer que había sido su esposa durante 15 años, la mujer a quien había amado con toda su alma, la mujer que había destruido su vida de la manera más calculada y cruel posible. Vio en sus ojos el mismo tipo de desesperación que él había sentido cuando perdió todo, la misma sensación de estar completamente solo en el mundo, sin nadie en quien confiar. Pero también vio algo más. Vio a una mujer que finalmente entendía la diferencia entre construir y destruir, entre el trabajo honesto y el dinero fácil, entre una vida basada en valores sólidos y una vida basada en la ilusión de que se puede vivir sin esfuerzo a costa del esfuerzo de otros. Miguel sintió algo extraño en ese momento. No era odio lo que sentía hacia Carmen, aunque tenía todos los derechos de odiarla. No era satisfacción por verla derrotada, aunque una parte de él reconocía que había cierta justicia poética en la situación. Lo que sintió fue una mezcla de tristeza por todo el tiempo perdido, por todo el dolor innecesario, y una claridad absoluta sobre quién era él y qué tipo de vida quería vivir. «Carmen», le dijo Miguel con una calma que ni él mismo esperaba, con una voz firme pero sin rabia. «Durante 15 años, yo construí algo con mis manos y mi trabajo. Construí un negocio, construí una reputación, construí una vida. Tú lo destruiste en una tarde por dinero fácil, por la promesa de una vida sin esfuerzo. Ahora he construido algo nuevo, algo más fuerte, algo que es verdaderamente mío, algo que nadie me puede quitar porque está basado en lo que yo sé hacer, en lo que yo valgo como persona». Miguel hizo una pausa, mirando a Carmen directamente a los ojos. «No te doy trabajo, no porque no tenga perdón para ti, sino porque finalmente entendí que hay personas